Estimada tutora, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Lapinos y yo estoy procediendo a hacer el video referente al trabajo autónomo de la materia de medios alternativos de solución de conflictos. El tema son las características de la conciliación y las características de la mediación. Comenzamos con la mediación, hablando de lo que es el concepto, sus partes, su finalidad. El concepto de la mediación, este es un proceso estructurado y voluntario en el que un tercero neutral llamado mediador facilita la comunicación. Este mediador no impone soluciones, solo guía el diálogo. En las partes intervienen el mediador y las partes en conflicto. El mediador, que es el profesional imparcial capacitado en solución de conflictos, y las partes en conflicto son las personas o las entidades involucradas. ¿Cuál es la finalidad de la mediación? Es promover acuerdos basados en el entendimiento mutuo, mantener o mejorar las relaciones personales o comerciales, reducir los costos emocionales y económicos frente a procesos judiciales. Las características principales importantes de la mediación son la voluntariedad. Las partes pueden retirarse en cualquier momento que ya no deseen continuar con la mediación, por ejemplo. Está la confidencialidad, ya que lo discutido no se divulga fuera del proceso. La neutralidad, el mediador no puede beneficiar a ninguna de las partes, como el nombre lo indica, ser neutral. La flexibilidad de la mediación, el proceso se adapta a las necesidades de las partes. En lo que se refiere a técnicas, las técnicas utilizadas en la mediación son la escucha activa para captar y validar los sentimientos de las partes, la reformulación, ¿qué significa esto? Repetir lo dicho en términos más claros o neutrales por parte del mediador, la generación de opciones, que sería explorar alternativas creativas para la solución, y las preguntas abiertas, que estimulan a la reflexión y al diálogo entre las partes. Esto en lo que se refiere al método de la mediación, que es uno de los métodos alternativos para solucionar los conflictos. Ahora hablaríamos sobre la conciliación. El concepto de conciliación, este es un proceso voluntario donde un conciliador neutral evalúa el conflicto, propone, este sí propone, cosa que no sucede en la mediación. El mediador propone soluciones concretas para facilitar un acuerdo. No es parte vinculante, aunque no es parte vinculante, sus recomendaciones son específicas y prácticas en lo que se refiere a conciliar. Las partes que intervienen en la conciliación son el conciliador y las partes en conflicto. El conciliador, este es un experto imparcial que sugiere posibles soluciones. Las partes en conflicto, estamos hablando de las personas o las instituciones dispuestas a resolver este conflicto. ¿Cuál es la finalidad de la conciliación? ¿Cuál es la finalidad? Alcanzar acuerdos rápidos y prácticos, evitar procesos judiciales largos y costosos, reducir el impacto emocional del conflicto. Y las características principales de la conciliación son la formalidad, eh, ya que puede estar regulado por leyes en algunos contextos, como por ejemplo la conciliación laboral, en este caso el Código de Trabajo, o familiar. La imparcialidad, otra de las características de la conciliación. El conciliador no representa intereses de ninguna de las partes, de ninguna de las partes. La orientación. El conciliador propone soluciones claras. Y la agilidad son procesos más breves comparados con los litigios judiciales, netamente. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en la conciliación? Eh, la propuesta de acuerdos, ya que el conciliador ofrece soluciones específicas según sea la situación. La evaluación de alternativas, analizar pros y contras para las partes que se encuentran en conflicto. Las recomendaciones personalizadas, estas son según
las necesidades de las partes, las recomendaciones, específicamente por eso, porque son personalizadas. Cada caso es diferente. Ningún caso es igual, aunque se trate de la misma materia. Sea, por ejemplo, en conciliaciones, sea de laboral, por ejemplo, ningún caso va a ser igual a otro. Todos los casos van a ser diferentes porque los empleados o quienes tienen el conflicto con su patrono, unos tendrán tantos años, otros estarán por jubilarse, otros tendrán 15 años, etcétera. Entonces, son diferentes las recomendaciones, cada caso va a ser distinto. La generación de compromisos se motiva a las partes a aceptar las soluciones viables, indicándoles los diferentes caminos, las diferentes alternativas que tienen para solucionar el conflicto. Entonces, por ello, el conciliador motiva a las partes a aceptar las soluciones viables. Todas aquellas soluciones que que sugiere por parte del conciliador, y el guía da camino a las partes para que las partes encuentren solución a su conflicto en alguna de esas soluciones posibles que él puede emitir. Eh, Muchas gracias, estimada tutora. Eso es todo en lo que se refiere al video sobre el trabajo autónomo referente a las características de la conciliación y las características de la mediación. Muchas gracias.